Mi relato es el siguiente. Yo estudio en Aragón y para llegar a la escuela debo abordar el metro en la estación Vallejo, que es la más cercana a mi casa. Todos los días hago el mismo recorrido. Hace algunas semanas tomé el metro en Vallejo con dirección a Martín Carrera y me bajé en Instituto del Petróleo, como siempre. Caminé para transbordar al metro con dirección a Pantitlán, también, como siempre. Llegué a la plataforma y esperé el metro. Al subir, todo parecía normal. Pero cuando llegamos a la siguiente estación, en lugar de ser autobuses del norte, como debería ser, me di cuenta de que habíamos llegado de nuevo a Instituto del Petróleo. Me quedé completamente confundida, porque yo subí en esa estación y de alguna manera volví a llegar a ella. Hola, no sé si recordarás que el año pasado estuvo el personal de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. A mí me mandaron comisionado a la línea 12, que en ese momento estaba en mantenimiento y reparación. Estuve asignado a las estaciones desde Atlalilco hasta Zapata. A veces nos tocaba ir de noche para verificar que el personal de mantenimiento no se llevara nada. Ellos solían adentrarse en los túneles para hacer su trabajo. Una de esas noches me quedé en guardia toda la noche. Había personal cambiando los carteles de publicidad en la estación Zapata, si mal no recuerdo. Normalmente ellos van en la noche a hacer estos cambios cuando no hay pasajeros. Era una pareja, pero por alguna razón extraña llevaron a sus hijas pequeñas, quienes estaban jugando en todo el andén. Cuando terminaron el trabajo nos dijeron que ya se iban y que no dejaban nada atrás. Les respondimos que estaba bien, que no había problema y se fueron con las niñas. Así que a cada rato bajábamos a dar un rondín para asegurarnos de que todo estaba en orden y para que no nos quedáramos dormidos. Alrededor de las 2 de la mañana escuchamos a unas niñas riéndose y jugando. Una de ellas decía: "Corre, corre, ya van a venir". Nos reímos porque pensábamos que la familia ya se había ido. Mientras bajábamos por las escaleras eléctricas a mitad del trayecto, estas se apagaron. Nos reímos de nuevo y mi compañero y yo bromeábamos que tal vez los policías las apagaron porque no querían que estuviéramos ahí, o posiblemente por el ruido que hacíamos, o porque las escaleras necesitaban mantenimiento. Seguimos bajando las escaleras normalmente y entonces escuchamos las risas venir del área designada para las mujeres. Fuimos hacia allá, pero no vimos a los señores ni a las niñas. Pensamos que tal vez las habían dejado atrás, aunque recordamos claramente haberlas visto salir. Cuando llegamos a esa área, las risas se detuvieron de repente y todo quedó en silencio. Estábamos ahí, a las 2 de la mañana en una estación con las luces encendidas, sin nadie a la vista, escuchando risas de niñas que de repente se callaron. Te juro, fue escalofriante. Nos asomamos para ver qué pasaba, pero no encontramos nada ni a nadie. Nos quedamos atónitos porque claramente habíamos oído las risas y de repente las risas comenzaron a escucharse de nuevo, pero esta vez detrás de nosotros, como si se estuvieran alejando por el túnel. Eso nos asustó de verdad y nos fuimos corriendo hacia la superficie. Ahora cuando lo pienso me río porque no creo mucho en esas cosas, pero en ese momento me dio mucho miedo. También escuchábamos historias similares de otros trabajadores. Hola, quiero que me dejes como anónima, pero aquí te va mi historia. Recuerdo que tenía unos 7 años cuando ocurrió este extraño episodio. Vivía cerca de la estación del metro Ermita y mi escuela estaba en el metro Colegio Militar. Aquel día mi hermano y yo fuimos solos a la escuela porque nuestra mamá trabajaba. Él tenía unos 11 años en ese entonces. Era la hora pico en la línea 2 del metro y subimos a bordo como de costumbre. Todo transcurría con normalidad hasta que llegamos a la estación Bellas Artes. En ese momento todos los pasajeros bajaron, quedando solo unos pocos en el vagón. Aprovechamos para ocupar 2 asientos vacíos en el último vagón en dirección a Tasqueña. Y de pronto un hombre de traje, con maletín, gabardina negra y sombrero, subió y se sentó en el asiento reservado para personas con discapacidad. Mi hermano y yo no podíamos dejar de mirarlo. Era una persona peculiar, distinto a cualquiera que hubiera visto. Recuerdo que estaciones atrás, otro hombre también se había subido y se sentó junto a mí. Este hombre comenzó a hacerme preguntas extrañas como dónde estaban mis padres y si viajábamos solos, pero en aquel entonces yo no sabía cómo reaccionar. Cuando el hombre de traje subió,
Una extraña sensación nos invadió a mi hermano y a mí. Sin decir nada nos levantamos y decidimos bajarnos en la estación Chabacano, sintiendo la urgencia de alejarnos de aquel hombre. Pero para nuestra sorpresa, el hombre de gabardina negra también se bajó con nosotros. Nos quedamos esperando el siguiente metro, esta vez con más gente para sentirnos seguros. Observé al hombre de gabardina mientras esperábamos y en un momento dado desapareció de mi vista. Durante todo ese tiempo no pude ver su rostro claramente. Parecía mantenerse en las sombras hasta que subimos al nuevo tren. Hasta el día de hoy me quedo con esa sensación ambigua sobre si esa experiencia fue algo bueno o malo. Mi hermano curiosamente no recuerda bien este incidente, pero cada vez que paso por la estación Chabacano, ese recuerdo vuelve a mí, junto con una mezcla de inquietud y extrañeza que nunca podré olvidar. Hace algunos días, mientras viajaba por el metro Atlalilco, de la línea 8 a la línea 12, tuve una experiencia extraña. Eran las 8 de la noche y estaba tranquilo, revisando mi celular. Crucé el primer andador automático sin ninguna novedad. Al llegar al segundo andador, sentí un frío repentino, lo que me hizo levantar la vista y mirar a mi alrededor. Fue en ese momento cuando a mi izquierda noté a una joven con una sudadera rosa y un cubrebocas negro. Estaba delgada y parecía que quería pasar, así que me hice a un lado para dejarle espacio. Volví a concentrarme en mi celular, pero de reojo seguía observándola, tratando de evitar cualquier posible robo. Sin embargo, la chica nunca me rebasó en la banda del andador. Cuando el andador terminó, guardé mi celular y me giré para verla, pero para mi sorpresa, no había nadie allí. Miré a mi alrededor, pero no había forma de que se hubiera perdido, ya que estaba justo detrás de mí y en ningún momento me rebasó. Sentí su presencia a mi lado todo el tiempo. Me quedé esperando hasta que más personas se acercaron, pero ninguna coincidía con la imagen de esa mujer. El pasillo es muy largo, así que debió pasar por ahí, obligatoriamente, pero simplemente no estaba. Decidí continuar mi camino e intentar no pensar más en ello. Sin embargo, un detalle sigue rondando mi mente. Aunque pude ver claramente su ropa y el cubrebocas negro, jamás noté que caminara ni vi sus pies. Tampoco pude distinguir su rostro. No recuerdo haber visto sus ojos, solo el cubrebocas y sus manos metidas en los bolsillos. 15 días después de cumplir mis 17 años, en 2018, viví una experiencia perturbadora. Era un sábado, entre las 7:55 y 8 de la noche, y tenía que tomar el metro. Solo planeaba abordar en la estación Escuadrón 201, hacer el transbordo en Atlalilco y llegar a la estación Calle 11 de la línea 12 para visitar a mis abuelos. Además, debía de encontrarme con mi padrastro. Mientras me dirigía al transbordo en la estación Atlalilco, comencé a sentirme que alguien me seguía y a escuchar voces a mi alrededor. Me giré varias veces para mirar, pero no había nadie, y pensé que tal vez era solo mi imaginación. Cuando llegué a la estación Atlalilco, empecé a caminar hacia la línea 12. Al principio, todo parecía normal, pero mientras avanzaba por el pasillo del transbordo, las voces a mi alrededor parecían multiplicarse. Miré hacia atrás y vi a algunas personas charlando y ocupadas en sus asuntos. Sin embargo, al tomar la primera curva del transbordo, me di cuenta de que la cantidad de gente disminuía rápidamente hasta que me encontré completamente solo. Me sentí un poco incómodo. De repente, vi a unas personas que parecían una familia de la década de 1950. Me miraban de una manera extraña y tétrica. Decidí seguir caminando e ignorarlos, pero poco después noté que me estaban siguiendo. Sentí una atmósfera pesada y una energía negativa emanando de ellos. Empecé a caminar más rápido para llegar lo antes posible a la línea 12. Conforme aceleraba el paso, el transbordo parecía volverse interminable. Sentía que las personas seguían persiguiéndome y tuve que correr para alejarme de ellas. Finalmente, al ver las escaleras que llevaban a la línea 12, noté que ya no había nadie a mi alrededor. Subí rápidamente y por fin pude encontrarme con mi padrastro. Él me dijo que me había tardado entre 30 y 45 minutos en llegar desde la línea 8 a la línea 12 del metro de la Ciudad de México, algo que normalmente tomaría mucho menos tiempo. Desde entonces, no he vuelto a poner un pie en ese transbordo entre esas dos líneas. La experiencia me dejó tan perturbado que he evitado pasar por allí desde aquel día en 2018.